La primera luz del alba tiñó las cumbres del Mont Blanc con tonalidades doradas y rosadas, transformando el paisaje en un espectáculo majestuoso. Mis manos se aferraban con firmeza a las rocas, cada movimiento calculado y preciso. El aire frío llenaba mis pulmones, y el olor a nieve recién caída se mezclaba con el aroma a pino de los bosques más abajo. La escalada era un arte que dominaba con pasión y meticulosidad, y cada ascenso era una danza entre hombre y montaña. Cada pico conquistado era una victoria, cada ladera descendida un desafío superado. Pero el Mont Blanc era diferente. Su imponente presencia y su leyenda lo convertían en un desafío único, una experiencia que ningún escalador verdadero podía ignorar. El viento, afilado como un cuchillo, siseaba entre las grietas de la roca. Cada rincón del Mont Blanc era una prueba, una decisión que debía tomar con sabiduría y rapidez. No podía permitirme errores en ese reino de hielo y granito. Con cada metro ganado, la altitud se hacía más evidente. Mi respiración se volvía más rápida y profunda, y el aire se tornaba más delgado. Pero la emoción de la escalada me impulsaba a seguir adelante, a desafiar los límites de lo humano. Al llegar a una repisa estrecha, tomé un momento para descansar y contemplar el panorama. Las montañas se extendían a lo lejos, majestuosas y enigmáticas, como guardianes de un secreto ancestral. Sabía que no podía permitirme demorar demasiado. La noche acechaba, y en las alturas, la oscuridad era una amenaza implacable. Las últimas horas de luz se desvanecían rápidamente. Encendí mi linterna, proyectando un haz de luz que cortaba la negrura de la noche. La sensación de aislamiento y soledad se hizo más evidente, pero no era ajena a mí. La montaña era mi compañera y mi desafío, y la noche, aunque intimidante, no me detendría. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra en la penumbra, una figura oscura que se recortaba contra el manto de nieve. Al principio, pensé que era una ilusión, una formación rocosa caprichosa. Pero algo en su forma era inquietantemente humanoide. Paré un momento, mis ojos escrutando la oscuridad con incredulidad. La figura se movía, lenta y deliberadamente, como si estuviera acechando. Y luego, en un parpadeo, desapareció. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sacudí la cabeza, tratando de disipar la sensación de inquietud. Atribuí aquella visión a la fatiga y a la altitud. Sin embargo, algo en el fondo de mi mente insistía en que no debía ignorarlo. Con la determinación renovada, continué ascendiendo, las sombras de la noche envolviéndome como un manto oscuro. Sabía que debía llegar a la cumbre antes de que la noche se apoderara por completo, antes de que la montaña revelara sus secretos más oscuros. A medida que ascendía, el viento parecía llevar consigo ecos de voces olvidadas, susurros que se perdían en la inmensidad de la montaña. Mis pasos resonaban en el silencio, marcando un ritmo constante y decidido. El sol, ahora completamente oculto tras las cumbres, dejaba tras de sí un rastro de tonalidades moradas y azules en el horizonte. El frío se apoderaba de la montaña, pero mi determinación ardía con una intensidad que ni la noche podía apagar. Fue entonces cuando la figura reapareció. Al principio, creí que mi fatiga me estaba jugando una cruel pasada. Pero no había duda alguna. En el borde de mi campo visual, la sombra se dibujaba contra la blancura de la nieve. No era una formación rocosa ni una ilusión pasajera. Era una presencia,
una entidad que no encajaba en el paisaje natural de la montaña. Mis músculos se tensaron, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Paré en seco, observando con detenimiento. La figura se movía con una cadencia lenta, como si supiera que la estaba observando. Sus contornos eran oscuros y difusos, pero su forma recordaba vagamente a la de un ser humano. El viento siseaba a mi alrededor, llevando consigo el eco de risas apagadas y susurros indescifrables. La sensación de estar siendo observado se apoderó de mí, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sin previo aviso, la figura se desvaneció nuevamente en la oscuridad. Mis ojos escrutaron la penumbra, pero no quedaba rastro de ella. La montaña volvía a ser un paisaje inmutable de nieve y roca. Una sensación de inquietud se instaló en lo más profundo de mi ser. Sabía que no podía ignorar lo que había presenciado. Aquella criatura, o lo que fuera, no pertenecía a este lugar. ¿Qué oscuro secreto habitaba en las alturas del Mont Blanc? Mis pasos se volvieron más rápidos, impulsados por una urgencia que no podía explicar. La cumbre estaba cerca, y con cada metro ganado, la incertidumbre crecía. Al llegar a una repisa, me detuve un momento para recobrar el aliento. La vista desde allí era impresionante. Las montañas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, majestuosas y desafiantes. Pero mi atención estaba en otro lado. Mis ojos escudriñaban la oscuridad en busca de cualquier indicio de la sombra. Pero no había rastro de ella. Sacudí la cabeza, tratando de librarme de la sensación de opresión que me envolvía. Debía continuar. La cumbre estaba a mi alcance, y no permitiría que el miedo me detuviera. Con la linterna iluminando mi camino, avancé hacia lo desconocido, con la sombra en las cumbres como un espectro que acechaba en las sombras de mi mente. La montaña guardaba sus secretos con celo, y yo estaba determinado a descubrirlos, aunque eso significara enfrentarme a lo inimaginable. La noche se cernía sobre el Mont Blanc, envolviendo las cumbres en un manto de oscuridad impenetrable. Mi linterna se convirtió en mi única fuente de luz, proyectando un haz tenue que apenas iluminaba el camino. A medida que avanzaba, los ecos de mis propios pasos se mezclaban con los del viento, creando una sinfonía sombría que resonaba en la montaña. La sensación de aislamiento se volvía palpable, como si el mundo entero se hubiera reducido a la estrecha cornisa sobre la que me encontraba. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La sombra, más definida que antes, se deslizaba en la distancia. Mis ojos la siguieron, fijos en su movimiento deliberado. No podía ser una coincidencia. Esta criatura me perseguía. El corazón me martilleaba en el pecho, bombeando sangre caliente en mis venas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis músculos se tensaron en preparación para lo que fuera que estuviera por venir. La criatura se detuvo a pocos metros de mí, sus ojos brillando en la oscuridad como dos esferas de luz fría. No podía distinguir rasgos definidos, solo una forma oscura y amenazante. El viento traía consigo susurros indescifrables, como si la montaña misma estuviera susurrando advertencias. Me sentí atrapado en un sueño oscuro, una pesadilla de la que no podía despertar. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. ¿Qué era esta criatura? ¿Qué deseaba de mí? La adrenalina me impulsó a actuar. En un movimiento rápido y desesperado, me lancé hacia adelante, alejándome de la criatura.
Mis botas resbalaron sobre el hielo, pero mi instinto de supervivencia me mantuvo en pie. Corrí por la superficie helada, cada paso un desafío en medio de la oscuridad. La criatura me perseguía, su presencia una sombra ominosa que se cernía sobre mí. Cada exhalación se convertía en un vapor blanco en el aire gélido. Encontré una grieta estrecha en la roca y me deslicé dentro, buscando desesperadamente refugio. El espacio era angosto, pero era mejor que estar expuesto a la criatura. Mis pulmones ardían y mi corazón latía furiosamente, luchando por recuperar el aliento. Desde mi escondite, escuchaba los pasos de la criatura en la superficie helada. Cada sonido resonaba en la roca, cada eco se filtraba en mi mente como un recordatorio implacable de que no estaba a salvo. El tiempo parecía haberse detenido en aquel oscuro rincón de la montaña. La incertidumbre y el miedo se apoderaban de mí. ¿Cómo podía haberme enfrascado en semejante lucha por mi vida en medio de este vasto y desolado paisaje? Mis oídos captaron un susurro distante, un eco de lo que parecía ser el viento. La criatura se había detenido. Contuve la respiración, temiendo que pudiera escucharme. La montaña guardaba sus secretos con celo, y yo estaba en el centro de ellos. La sombra en las cumbres era más que una visión fugaz, era una amenaza real que me acechaba en la oscuridad de la montaña. La lucha por la supervivencia aún no había terminado. El silencio era total en mi estrecho refugio. Mis respiraciones agitadas resonaban en la pequeña grieta de la roca, llenando el espacio con un eco ahogado. Cada latido de mi corazón parecía un tambor en mi pecho, marcando el paso del tiempo en la oscuridad. El frío se insinuaba a través de mi ropa empapada de sudor, pero no me atrevía a moverme. Cada músculo estaba tenso, listo para reaccionar en caso de que la criatura regresara. Pasaron minutos interminables, pero la sombra no reapareció. Mis sentidos estaban en alerta máxima, cada pequeño sonido parecía una amenaza potencial. La oscuridad era mi aliada y mi enemiga, ocultándome de la criatura pero también impidiéndome saber si seguía cerca. Poco a poco, el rigor de la situación comenzó a ceder espacio a la agotadora realidad. Mis músculos estaban adoloridos, mis manos temblaban. Me di cuenta de que no podía permanecer en ese estrecho escondite para siempre. Con movimientos cuidadosos y silenciosos, comencé a salir de la grieta. Cada centímetro de avance era una prueba de paciencia y determinación. Finalmente, con un último esfuerzo, emergí de la roca y me encontré de pie en la superficie helada. La criatura no estaba a la vista, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Sabía que debía seguir adelante, encontrar una forma de escapar de aquel lugar maldito. Con la linterna en mano, reanudé mi ascenso. Cada paso era una muestra de fuerza de voluntad, una demostración de que no permitiría que el miedo me paralizara. La montaña y la criatura eran desafíos a los que debía enfrentarme. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad, proyectando sombras inquietantes en la superficie nevada. Mis sentidos estaban alerta, cada ruido o movimiento captando mi atención. El tiempo parecía haber perdido su significado en aquel lugar. No sabía cuánto había avanzado ni cuánto me faltaba para alcanzar la cumbre. La única certeza que tenía era que debía seguir adelante, superar cada obstáculo que la montaña y la criatura pusieran en mi camino. El viento aullaba a mi alrededor, como una advertencia de los peligros que acechaban en las alturas. Pero yo no podía permitirme detenerme.
La cumbre era mi objetivo, mi destino. Debía llegar allí, no solo por el desafío, sino también para enfrentar lo desconocido y descubrir la verdad detrás de la sombra en las cumbres. Cada paso que daba era una prueba de resistencia y determinación. La montaña parecía una entidad viva, desafiándome con cada roca y cada cornisa. Pero yo no retrocedía, no podía permitírmelo. La sombra en las cumbres era un enigma que debía resolver, una amenaza que no podía ignorar. Mis manos, entumecidas por el frío y las heridas, se aferraban con fuerza a las rocas. El hielo crujía bajo mis botas, y el viento siseaba con furia a mi alrededor. La linterna proyectaba su haz de luz, iluminando un camino incierto en medio de la oscuridad. La cumbre estaba cerca, podía sentirlo. Cada paso era un avance hacia la victoria, hacia la resolución de este enfrentamiento contra lo desconocido. Pero también sabía que la criatura no se rendiría tan fácilmente. De repente, un sonido agudo rompió el silencio. Mis oídos se aguzaron, tratando de identificar la fuente. Entonces, la vi. La criatura emergió de la penumbra, su forma oscura y amenazante destacándose contra el paisaje blanco. Sus ojos brillaban con una luz fría y maligna, fijos en mí. No había escapatoria, estábamos destinados a enfrentarnos. La adrenalina recorrió mis venas, dándome una fuerza que no sabía que poseía. Con un grito de desafío, me lancé hacia la criatura. Nuestras fuerzas chocaron en un frenesí de golpes y esquivas. Cada movimiento era una danza macabra, una lucha entre la vida y la muerte. Mis manos sangraban, mis músculos protestaban, pero no podía detenerme. La determinación ardía en mí como una llama inextinguible. La criatura era formidable, pero yo también lo era. En un acto de pura instinto, reuní las últimas reservas de fuerza y lancé un golpe final. La criatura retrocedió, sus ojos destellando con sorpresa y furia. En ese momento, supe que esta batalla no había sido en vano. La criatura se desvaneció en la oscuridad, su presencia disipándose como una sombra al amanecer. Caí de rodillas, agotado y temblando. Había sobrevivido de milagro, había enfrentado lo desconocido y emergido victorioso. Mis ojos se posaron en el abismo que se extendía ante mí. Sabía que no podía quedarme allí. Debía descender, abandonar este lugar maldito y regresar a la seguridad de tierras más bajas. Pero la sombra en las cumbres aún persistía en mis pensamientos. Sabía que esta no era la última vez que enfrentaría lo desconocido, que el mundo estaba lleno de misterios insondables. Mi historia se había entrelazado con el Mont Blanc, y ahora era una advertencia para aquellos que osaran desafiar lo inexplorado. La sombra permanecía, aguardando en las profundidades de la montaña, recordándome que el mundo está lleno de secretos oscuros que aguardan ser descubiertos. El silencio se apoderó del Mont Blanc después de la feroz confrontación. Mis pulmones jadeaban, buscando desesperadamente el oxígeno que se había vuelto escaso en las alturas. Mis manos, cubiertas de heridas y sangre, temblaban con la adrenalina que aún recorría mi cuerpo. La criatura, derrotada pero no destruida, se había desvanecido en la oscuridad. Sus ojos, una vez brillantes con malévola intención, eran ahora solo un parpadeo distante en mi memoria. Sabía que esta victoria era temporal, que la sombra en las cumbres aún persistía en las profundidades de la montaña. Me puse de pie con esfuerzo, sintiendo cada músculo protestar.
Miré al abismo que se extendía ante mí y supe que no podía quedarme allí. Debía encontrar una forma de descender, de abandonar este lugar maldito y regresar a la seguridad de tierras más bajas. Con la linterna aún en mano, reanudé mi camino por las escarpadas laderas. Cada paso era una demostración de resistencia y determinación. La cumbre estaba ahora a mi espalda, pero sabía que el descenso no sería menos desafiante. La montaña, una vez más, se cernía sobre mí como una gigantesca y muda testigo de los acontecimientos. El viento aullaba en los oídos, como una sinfonía de despedida. Sabía que mi historia se había entrelazado irremediablemente con la del Mont Blanc, y que esta experiencia sería una advertencia para aquellos que osaran desafiar lo inexplorado. Cada paso descendente era un alivio y una carga. La montaña parecía menos imponente a medida que me alejaba de su cumbre, pero sabía que nunca podría olvidar lo que había enfrentado allí arriba. Al llegar a una repisa amplia, tomé un momento para recuperar el aliento y mirar hacia atrás. Las cumbres del Mont Blanc se recortaban contra el cielo estrellado, majestuosas y enigmáticas. Sabía que esta experiencia me perseguiría en mis sueños, que la sombra en las cumbres se había grabado en mi alma para siempre. La montaña guardaba sus secretos con celo, y yo era ahora un testigo de su misterio. La sombra en las cumbres seguía acechando en la oscuridad, aguardando a los incautos que se aventuraran en sus dominios. No podía evitar sentir un sentido de respeto y temor hacia ese lugar. Había sido un testigo de la batalla entre el hombre y lo desconocido, y aunque había sobrevivido de milagro, sabía que el mundo estaba lleno de secretos oscuros que aguardaban ser descubiertos. El descenso continuó, cada paso una marcha hacia la seguridad, pero también una retirada de la sombra en las cumbres. La montaña se estrechaba a mi alrededor, las rocas y la nieve se convertían en mis aliados en lugar de mis adversarios. Mis pensamientos se perdían en la inmensidad del Mont Blanc. ¿Qué era aquella criatura? ¿Cuál era su origen y propósito? Las preguntas resonaban en mi mente, pero sabía que quizás nunca encontraría respuestas. El Mont Blanc era un enigma que guardaba sus secretos con celo. Al llegar a una zona más accesible, pude avanzar con mayor rapidez. La urgencia de abandonar aquel lugar se había vuelto una necesidad imperiosa. Cada rincón de la montaña parecía susurrar advertencias, recordándome que no era bienvenido. Finalmente, con la primera luz del amanecer tiñendo el horizonte, alcancé tierras más seguras. Miré hacia atrás, hacia las alturas del Mont Blanc, y supe que aquella experiencia había dejado una marca indeleble en mi vida. El viento seguía susurrando sus secretos en mis oídos, como si la montaña misma me despidiera con un último susurro. Mis pasos se alejaron, pero sabía que la sombra en las cumbres seguiría allí, aguardando a los próximos aventureros que se atrevieran a desafiar lo desconocido. Mi historia se había convertido en una leyenda susurrada entre escaladores y montañistas. Había sobrevivido de milagro, había enfrentado lo inimaginable en las alturas del Mont Blanc. Y aunque no podía volver atrás, sabía que mi experiencia serviría como advertencia para aquellos que se aventuraran en aquellos dominios. El Mont Blanc y su sombra se convirtieron en una parte de mí, en un recordatorio constante de que el mundo está lleno de misterios insondables y desafíos que van más allá de lo que podemos comprender. La montaña seguía allí, majestuosa e imponente, aguardando a los valientes y los temerarios, recordándoles que en sus cumbres yace la oscuridad más profunda. Y así, mientras dejaba atrás el Mont Blanc, sabía que mi historia no era solo mía,
sino una parte de la leyenda de la montaña, una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar lo desconocido en las alturas más elevadas. A medida que el tiempo pasaba, la sombra en las cumbres se convertía en una presencia constante en mis pensamientos. Aunque había dejado atrás el Mont Blanc, su influencia perduraba en mi mente y en mi alma. Las noches se llenaban de sueños intranquilos, donde la criatura acechaba en la oscuridad y las cumbres se alzaban imponentes. A menudo, me encontraba mirando hacia el horizonte, preguntándome qué otros secretos y maravillas aguardaban en el mundo. La experiencia en el Mont Blanc había despertado en mí una sed de aventura y descubrimiento, pero también una cautela ante lo desconocido. La historia de mi enfrentamiento con la sombra en las cumbres se había extendido entre los escaladores y montañistas, convirtiéndose en una leyenda que se contaba alrededor de fogatas y en refugios de montaña. Algunos dudaban de su veracidad, otros la tomaban como una advertencia seria. El Mont Blanc seguía allí, majestuoso e imponente, como un testigo silencioso de mi lucha. Sabía que no sería el último en enfrentarse a lo desconocido en sus cumbres, y eso me llenaba de una extraña mezcla de temor y gratitud. A medida que los años pasaban, continué explorando nuevas montañas y desafíos, pero el Mont Blanc y su sombra siempre permanecieron en un rincón de mi mente. Aprendí a respetar los límites de lo desconocido, a enfrentar cada desafío con humildad y cautela. Hoy, mientras miro hacia las montañas en la distancia, sé que el mundo está lleno de secretos y maravillas que aguardan ser descubiertos. La sombra en las cumbres se convirtió en una lección que me acompañaría para siempre, recordándome que el mundo está lleno de misterios insondables y desafíos que van más allá de lo que podemos comprender. Y así, mientras continúo mi camino en busca de nuevas aventuras, sé que el Mont Blanc y su sombra seguirán siendo parte de mi historia, una parte de la leyenda de la montaña que se susurra en las noches de expediciones y se comparte entre aquellos que tienen el coraje de enfrentar lo desconocido en las alturas más elevadas. Sabía que debía compartir esta historia con vosotros. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.